Señor, te damos muchas gracias porque en esta mañana podemos estar juntos, Señor, como iglesia, y venimos a alabarte, a adorarte, Señor, a exaltar tu nombre, a agradecer la salvación tan grande que nos has dado, a agradecer que tú hayas tenido tanta paciencia y sigas teniendo con nosotros. Y ahora te rogamos también, Señor, porque queremos, Señor, que sea así, que tú nos hables en esta mañana. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que tú hables a nuestro corazón, que tú trates con nosotros en base a lo que tú sabes que necesitamos para ser más como Jesús. Así que te pedimos que por favor en esta mañana tengas misericordia, que tú hables a nuestra vida, que nuestro corazón sea una buena tierra, que la palabra, pues cuando caiga la semilla, pueda dar buen fruto, Señor. Quita de nuestra mente los espinos, que los problemas, las cosas que nos distraigan y, Señor, que tu palabra pues sea eficaz en nuestra vida hoy, Señor. Amén. Amén. Hay una película que yo espero que todos hayáis visto, y si no, pues ya os digo que la voy a spoilear, pero tiene muchos años, así que estoy en libertad de hacerlo, que se llama En busca de la felicidad. ¿La habéis visto? Es una película de Will Smith, ¿sí? Ya tiene muchos años, tiene más de 20 años, así que el que no la haya visto, pues, como dice mi hija, tiempo ha tenido. Habéis tenido tiempo de verla. Esta película trata de un hombre que se llama Chris Garner, que era un hombre que luchaba por salir adelante en su vida. Él vendía escáneres médicos que nadie compraba, y conforme pasaba el tiempo su situación cada vez era peor, cada vez era más desesperada. Él tenía un hijo pequeño y las deudas cada vez le agobiaban y le acosaban más, hasta el punto en que él se estaba a punto de quedar sin hogar. Él iba un día caminando por San Francisco y de repente vio un coche que se paró y de allí bajó un hombre con una gran sonrisa y le preguntó: ¿por qué estás tan feliz? ¿Qué haces tú para vivir? Y este hombre le dijo: yo soy corredor de bolsa. En ese momento algo hizo clic en su cabeza y esa conversación cambió por completo su vida. Fue a un sitio, a una firma de inversiones, y allí la aceptaron como aprendiz y estuvo durante mucho tiempo trabajando sin cobrar nada, cobrando 0 euros porque solamente aprendía, pero él no se rindió. Él siguió durante meses trabajando sin descanso, dormía en refugios, dormía en estaciones de trenes con su hijo porque no tenían sitio donde dormir. Muchos lo miraban y decían: tú eres un fracasado, ¿no ves que lo que estás haciendo no tiene sentido? Pero él se aferró a esa esperanza que tuvo al encontrarse con ese hombre y no se rindió. Al final lo contrataron y con el tiempo se convirtió en un empresario de éxito y se convirtió en un conferenciante muy reconocido. Él siempre dijo, en la película, que su vida no cambió cuando consiguió el empleo, sino que su vida cambió cuando escuchó las palabras de aquel hombre que se bajó del coche, cuando alguien le demostró que era posible cambiar su situación. Y esta fue un encuentro en que una sola frase cambió la vida de esta persona. Y mira, quizá tú hoy estés así, aquí, y te sientas así, digas: soy un fracasado, mi vida no tiene sentido, he perdido mucho tiempo, quizá tus circunstancias no sean las mismas que las de este hombre, pero igual en tu interior te sientes perdido, te sientes sin rumbo. Y hoy quiero que veamos a una mujer que hubo una frase que le cambió su vida. Así que si queréis vamos a leer juntos la historia de ella, porque creo que hoy también puede cambiar tu vida esta misma historia. Y la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, los versículos leeremos del 1 al 26. Juan, capítulo número 4, y los versículos del 1 al 26. Os dejo que lo busquéis para que lo leamos juntos. Juan, capítulo número 4, versículo número 26. Perdón, del 1 al 26. ¿Lo tenéis? ¿Sí? No, por ahí dice alguno que no, esperamos entonces que lo busquéis. Juan 4, y leeremos desde el 1 hasta el 26. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Los tenéis todos? Vamos a leer. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Mirad, los primeros 6 versículos del texto nos sirven para situarnos. El capítulo 3 acaba con una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos acerca del bautismo, del rito de purificación, de los bautismos que hacía Jesús, sus discípulos más concretamente, y cómo la fama de Jesús iba creciendo y cada vez más gente, en lugar de ir a los fariseos y a los discípulos de Juan el Bautista, iban buscando a Jesús para que Él los bautizara. Y esto es importante para nosotros, porque, fijaos lo que dice el texto, Jesús no bautizaba, sino que los que bautizaban eran sus discípulos. Y Jesús nos ha llamado a nosotros a hacer exactamente lo mismo. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y mirad, igual que los discípulos, nosotros hemos recibido un llamado a hacer discípulos, evangelizar y bautizar. Pero este llamado viene con una autoridad, que es la autoridad de Jesús. El evangelismo y el discipulado nunca es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas fracasa, pero es en la autoridad de Jesús. Y cuando Jesús dice que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, no está hablando que si yo me voy de viaje, Jesús va a estar conmigo, que lo va a estar, pero el texto está hablando que cuando yo voy y hago discípulos, Jesús está apoyándome en ese trabajo. La labor de evangelizar y de hacer discípulos es una labor de éxito, porque se hace en la autoridad de Jesús y no en la nuestra. Así que el miedo que a veces podemos tener, si evangelizamos va a haber éxito, porque lo hacemos en la autoridad de Jesús. Y Jesús comienza su camino desde Judea, que estaba al norte de Israel, y va hacia Galilea, que está en el sur. Y en medio encontramos una región, que es la región de Samaria, por la cual Jesús tenía que pasar. Hablaremos un poco más adelante de esto, pero el texto lo deja claro y era una realidad. Había un conflicto entre samaritanos y judíos. Ellos no se llevaban bien, no se tragaban. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Israel y Judá se dividen, es decir, el reino del norte y el reino del sur se separan, el reino del sur es conquistado por los asirios, y mientras que los judíos fueron al exilio, los samaritanos lo que hicieron es aceptar a los asirios, se juntaron con ellos, adoptaron sus religiones, sus dioses, y por tanto permitieron que ellos se quedaran en el país. Así que los samaritanos se convirtieron en un pueblo despreciable para los judíos, no se tragaban. Y allí en la tierra de Samaria había un pozo, el cual Jacob le había dado a José, también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Quizá para nosotros un pozo no es muy importante, ¿verdad? Quizá vemos un pozo y nos hacemos una foto, pero en nuestro tiempo abrimos el grifo y sale agua. En aquella época eso no existía, no habían cañerías, no habían grifos en casa. Si querías agua, tienes que ir al pozo a buscarla y sacarla. Y más en Israel, que además era un lugar muy desértico, en el cual tampoco es que lloviese mucho. Así que Jacob realmente le dio un regalo tremendo a su hijo al regalarle un pozo. Si hubiesen sido catalanes habrían puesto ahí un peaje para pagar, pero no lo eran. Pero aquellos pozos era un simple agujero, sin polea, no había nada que te ayudase a sacar el agua. Tú ibas con tu cubo, lo echabas y tirabas para arriba y lo que sacases se había sacado.
Y para acabar de entender el contexto, se nos dice que Jesús se sentó en aquellas rocas y era la 6ª hora del día. No eran las 6 de la mañana, como podríamos pensar, sino que los judíos contaban la hora del día en el momento en que salía el sol, así que más o menos serían sobre las 12 de la mañana más o menos. Así que haría bastante calor. Así que con todo esto podemos ver el encuentro. Jesús está descansando en ese pozo, los discípulos han ido a comprar comida para la ciudad, han dejado allí solo al Mesías, y llega una mujer samaritana, y ocurre algo inesperado. Igual que el actor de la película se encontró con aquel hombre y le dijo una frase que cambió su vida, a esta mujer le van a decir una frase que va a cambiar su vida. Dame de beber. Qué frase más tonta, ¿verdad? Esa mujer iba a sacar agua, era una frase normal. Pero Jesús le dice, dame de beber. ¿Y sabes lo que pasa? Que la mujer se sorprende. Le dice, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí que soy mujer y samaritana que te debe de beber? Es muy extraño esto que ocurre. En nuestro tiempo quizá no lo sería tanto, pero en aquel tiempo sí. Porque en la época de Jesús, un hombre nunca, bajo ninguna circunstancia, hablaba con una mujer. La mujer era inferior que el hombre. Un hombre como mucho se dirigía al padre o al marido para que le dijese a la mujer. Un hombre judío nunca hablaba con una mujer, y mucho menos encima era samaritana. Esto no pasaba, era imposible que pasase. Pero Jesús tiene un objetivo, y es que Él quiere restaurar la identidad y la dignidad de esa mujer que está yendo al pozo a sacar agua a las 12 del mediodía. Lo que Jesús estaba haciendo era algo revolucionario. Las feministas de hoy en día se quedan tiradas en el suelo comparado con lo que Jesús hizo. Eso sí que era darle valor a la mujer en una sociedad en la que no lo tenía. Y este encuentro fue un encuentro buscado totalmente por Jesús. No fue casualidad que los discípulos se fuesen y Jesús se quedase en aquel pozo. Jesús estaba esperando a que esa mujer fuese allí para encontrarse con él a las 12 del mediodía. Porque, mirad, lo normal sería que esta mujer fuese a primera hora del día, cuando el sol no ha salido, o a última hora de la tarde, cuando el calor no era tan fuerte. Pero ¿por qué una mujer va a ir a las 12 del mediodía con todo el solanero de Israel a buscar agua allí? Jesús lo sabía y Jesús estaba allí y Él es el que toma la iniciativa. Ningún hombre hubiese hablado con esta mujer. Ella no cumplía los requisitos para tener esta conversación, pero Jesús va a donde ella está y toma la iniciativa. Y sabes algo, mira, quizá tu vida no sea lo perfecta que tiene que ser. Quizá tú no seas lo santo que deberías ser, igual que yo. Quizá no cumplimos los requisitos para poder hablar con Jesús y dirigirnos a Él. Pero por medio de esta palabra, por medio de la Biblia, Dios hoy nos está diciendo y está tomando la iniciativa porque quiere restaurar nuestra identidad y nuestra dignidad. Aquello que el pecado destruyó, Él lo quiere restaurar. Y quizá lo que tú ves de ti está muy dañado. Quizá pienses muy mal de ti mismo, que nadie te quiere. Pero ¿sabes algo? A Dios no le importa lo que tú pienses. A Dios no le importa lo que la gente diga o haga. Jesús hoy quiere conversar contigo. Así que estate atento a lo que Jesús te quiera decir en esta mañana. Porque, como he dicho, no estamos aquí por casualidad. Los que estamos es porque Jesús quería que estuviésemos y porque Jesús tiene algo que decirnos hoy. Así que estate bien atento a lo que Él te quiera decir. Y la conversación comienza con una petición lógica. ¿Dónde estaba Jesús? En un pozo. ¿Jesús llevaba algún cubo? No. Dame de beber. Era la petición lógica, pero la mujer se sorprende y toma la conversación un giro inesperado. Mirad, versículos 10 y 11 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Lo que Jesús le está diciendo es, mujer, abre los ojos, porque si tú te das cuenta de quién es el que está aquí delante tuyo, no te fijarías en si soy un hombre o si soy judío, sino que tú lo que harías sería rogarme, dame agua viva. Y la mujer le responde de una manera lógica. ¿Sabes cuánto medía ese pozo? 26 metros de profundidad. Le dice, a ver, ¿cómo me vas a dar tu agua si no es capaz de sacar agua que está estancada en este pozo? ¿Cómo me vas a dar tú un agua viva? Un agua que corra, un agua que no se quede frenada. ¿Dónde está ese manantial de agua en lugar de este pozo? Cuando hablaban de agua viva se referían precisamente a eso, a un agua que corría, un agua que no estaba estancada, que no estaba en el pozo.
No estaban haciendo ninguna espiritualización de las palabras. La mujer realmente le estaba diciendo que esperaba un río de agua que corriese. Pero qué torpe estaba siendo esta mujer. El Mesías está delante de ella y ella solamente mira al pozo. No es capaz de ver a quien tiene delante. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros igual? Que tenemos un problema y en vez de mirar a Dios miramos al problema y estamos hablando con Dios mirando al problema y el problema y nos olvidamos que tenemos un Dios grande, un Dios que hace milagros y le tratamos como si fuese un Dios pobre, como si fuese un Dios que no tiene poder. Seguimos tratando a Jesús como si estuviese clavado en la cruz en vez de recordar que Él resucitó. Los católicos sacan sus procesiones con Jesús dando pena en la cruz. Nosotros tenemos cruces vacías porque recordamos que Él se levantó de los muertos, porque Él venció y resucitó. Y qué pena que no veamos a Jesús como aquel que nos ha abierto el lugar para ir al trono de la gracia, que no vemos a Jesús como alguien que nos da mucho más abundantemente de lo que podemos pensar e imaginar, y seguimos mirando el pozo día tras día. Y Dios nos dice, deja de mirar al pozo y mírame a mí. Deja de mirar tu problema y mira que yo te di la victoria en la cruz. Porque Dios hizo maravillas en los tiempos bíblicos, pero hoy sigue haciéndolas. Ángeles nos han contado las maravillas que hizo con Él. Y estoy seguro que cada uno de nosotros podríamos contar cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero cuando llegamos al pozo, seguimos mirando al pozo. Y Jesús allí, hola, estoy aquí, ¿me miras? Y nosotros con el pozo. Él es el agua viva. Deja de mirar el pozo y empieza a mirar a Jesús. Pero, ¿sabes? A la mujer no le gusta lo que Jesús le dice. Y se molesta un poco. Mira, el versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Este era un pozo que Jacob le dio a José y que los samaritanos habían heredado. Pero es que Jesús no estaba ofreciendo un pozo. Jesús estaba ofreciendo un manantial. La mujer seguía obcecada con su pozo y Jesús le decía, no, es que tengo un manantial para darte. Y ella decía, no, es que no vas a dejar a Jacob como alguien inferior a ti. Pero Jesús le dice, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es que Jesús ofrece cosas que van más allá de esta vida. Vivimos tan obsesionados con esta vida, pero Jesús nos ofrece cosas que van mucho más allá de los años que vamos a vivir aquí. Mirad, en el capítulo 3 Jesús se encuentra con Nicodemo, que era un fariseo importante. Y todo lo contrario que esta mujer, en su conversación, Jesús habla 2 veces de que quien tiene fe en el Hijo de Dios tiene vida eterna. En este caso, Jacob les había dado un pozo del que podían beber, pero Jesús era mucho más que Jacob. Jesús era mucho más que ese pozo. Mientras que la sed física da sed una y otra vez, y esto nos pasa a todos, Jesús ofrecía un agua espiritual que era capaz de calmar la sed interna que cada uno de nosotros tenemos. Jesús da un agua que sacia la sed por completo. Un agua que no solo quita la sed, sino que produce río de agua interior que da y salta para vida eterna. Esto es increíble. Así que, si tú estás sediento, ve a Jesús a que te dé su agua. Si en tu vida sientes que no hay sabor, ve a Jesús a que le dé un sabor increíble y diferente a lo que cualquier otra cosa de esta vida te puede dar. Él tiene un agua que quita la sed. Él tiene un agua que está viva y que además produce vida en el corazón del ser humano. Ve a Jesús. Ve a Jesús porque Él se quiere encontrar contigo. Pero antes de beber esa agua, Jesús necesitaba hacer algo con esta mujer. Enseñarle cuál era el pozo del que ella estaba bebiendo. Jesús ofrece un agua diferente, Jesús ofrece un agua de vida eterna, pero esta mujer sigue sin darse cuenta quién está delante de él. Dice el versículo 5, la mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Cuál era la preocupación de esta mujer? Si él me da un agua viva, yo ya no tengo que venir más a este pozo. Y ella continuaba mirando ese pozo. Y ella seguía buscando cuál era la manera más fácil de encontrar ese agua.
para no tener que ir. Y mirad lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, es verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto con verdad has dicho. Esto nos ofrece una información muy valiosa para entender por qué esa mujer iba a esa hora a buscar agua y no iba con el resto de mujeres. Porque esta mujer tenía mucho que esconder. Esta mujer tenía mucho que no quería que nadie viese. Esta mujer no tenía una buena reputación. Ir a buscar agua no solamente era ir a buscar agua, era un acto social que las mujeres hacían cuando juntas iban con sus cubos, iban al pozo a sacar agua. Iban todas juntas, pero ella estaba señalada. Ella tenía mala fama, 5 maridos diferentes, y el que tenía ahora no era ni su marido. Esta mujer estaba viviendo con un hombre en su casa que no era su marido. Esta mujer era un desecho social, que vivía rodeada de personas, pero que nadie le quería, que nadie le aceptaba. Ella se sentía señalada. Y sabéis, muchas veces el pecado, cuando se hace público, nos señala, nos evidencia, y sí, puede llevar a que otros nos dejen de lado. Son las consecuencias del pecado. El Señor nos perdona, pero las consecuencias se nos quedan. Jesús iba a restaurar no solo la imagen que esta mujer tenía, sino lo más importante, su corazón. Ir a beber del agua de Jesús significa, y escucha bien esto, porque esto quizá no te guste tanto, que tus pecados se van a exponer. Tus pecados van a ser visibles, quizá no para todos, pero tú te vas a dar cuenta de cosas que hay en tu interior que quizá nunca habías pensado que estaban. La vida eterna solamente se consigue a través de que el pecado sea expuesto. Es imposible ser salvo si el pecado está oculto. No se puede. Es imposible. Ahora bien, me encanta cómo lo hace Jesús, porque lo hace de una manera suave. ¿El Evangelio requiere hablar de pecado? Por supuesto que sí. Yo recuerdo una vez, escuché de unos alemanes, creo que eran, que vinieron a Valencia y ellos querían evangelizar y se metieron en el metro de Valencia, cogieron un megáfono dentro del vagón y dijo, ¡os vais a ir todos al infierno! ¿Sabéis qué pasó? La policía se los llevó. ¿Lo que dijeron era mentira? No. ¿Las formas eran correctas? Tampoco. Tampoco. Lo que decimos es importante, pero cómo lo decimos es exactamente igual de importante. Nosotros también estamos llamados a llevar la tarea de exponer el pecado a aquellos que no están bien, pero siempre de la manera correcta. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si yo veo que alguno hacéis algo mal, lo que yo no puedo deciros nada gritando, con amor, con cariño, con mansedumbre, con misericordia. ¿Pero sabes por qué? Porque yo soy el primero que puede caer. Y alguno dirá, bueno, esto es tarea de los ancianos, del pastor, que se encargan de ello. No, Dios nos ha llamado a ser restauradores unos de los otros, a someternos unos a otros, y hacerlo siempre con espíritu de mansedumbre, con amor. Si tú vas a ir a decirle algo a alguien alguna vez que ha hecho mal, y tu intención no es restaurarle, cállate la boca, porque eres una herramienta de Satanás. Ahora, si yo hago algo mal y tú vienes porque tú quieres que yo vuelva a andar bien, y vas a venir con amor y cariño, ven, y seguramente de primera no lo acepte, porque todos somos humanos y orgullosos, pero si lo hacemos bien, y el Espíritu Santo nos acompaña, la persona va a volver, tarde o temprano. A veces somos tan cabezones que necesitamos que nos den algunos palos más. Pero tarde o temprano, el que es hijo de Dios vuelve. Así que me encanta cómo lo hace Jesús y creo que es el ejemplo a imitar, con mansedumbre, con misericordia, siempre buscando restaurar a otros y no machacar. Y aquí hay otra verdad que sale a la luz. ¿Cómo sabía Jesús que esta mujer había tenido 5 maridos y ahora tenía otro? Por Twitter. No, es broma. No había Twitter en aquella época. Porque Jesús era Dios. Porque Jesús era omnisciente. Él conocía lo profundo del corazón de esta mujer. Conocía lo que había en lo más adentro de ella. Y, ¿sabes? Ni tú ni yo podemos esconderle nada a Dios. Yo creo que esto lo conté alguna vez. Yo recuerdo cuando era pequeño. Mi primo y yo, cuando queríamos hacer algo malo, nos íbamos al lavabo.
porque decíamos, ahí el Dios no nos verá, el lavabo, pero no, el Señor también nos ve en el lavabo. Y mira, Jesús estaba señalando a esta mujer. Y le dice, es que tú hasta ahora has estado bebiendo de un agua que no te sacia la sed de ninguna manera. Ella estaba bebiendo de las relaciones amorosas y del sexo para intentar satisfacer su interior. Y eso es lo que Jesús le está indicando. Si sigues por ahí, nunca vas a saciarte. Pero yo tengo un agua que te puede saciar. El plan de la samaritana había fracasado, tenía 5 maridos y ya al siguiente ni se había casado con él. El camino por el cual estaba andando no servía para nada, pero Jesús le traía un plan mejor. Le traía un agua que saltaba para vida eterna. Y aquí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿de qué agua estás bebiendo? ¿Con qué estás saciando tu vida? ¿Qué agua bebes cada día? Trabajo, dinero, familia, iglesia, ocio, sexo, juego. ¿Dónde estamos yendo a beber cada día? ¿Cuál es el agua que bebe tu alma? Porque si no bebes de Jesús, entonces estás bebiendo de otra cosa. Todos bebemos. Y si no bebes de Jesús, tienes que preguntarte por qué, en vez de beber del agua viva, estoy bebiendo de un agua estancada. ¿Cuál es el motivo? El mensaje para la samaritana sigue vigente hoy para nosotros. Si seguimos bebiendo del agua del mundo, volveremos a tener sed. Y cada vez necesitaremos más. Porque nuestro alma cada vez necesita más de aquello que le es placentero. ¿Por qué muere un drogadicto de sobredosis? Porque cada vez necesita más. Porque el primer chute de heroína es espectacular, pero a los 5 años eso ya no vale de nada. Y la dosis tiene que aumentar para que el placer aumente igual. Y así es el pecado, cada vez necesitamos más. Y si nuestra bebida diaria es el pecado, estamos perdidos. Pero si bebemos de Jesús, Él tiene un agua que nos sacia y que cada vez nos da más y más y más y nos llena más y nos sacia más y nos satisface más. Y entonces nosotros nos convertimos en un río de agua viva para los demás también. Dios no nos llama a ser pozos para nosotros, nos llama a ser ríos para los demás. Y esto no tenemos que olvidarlo. Y si lo hacemos así, no tendremos sed jamás. Y esta mujer se sorprende. Claro, ya no esperaba que Jesús supiese todo esto. Y le reconoce a Jesús como profeta, como alguien que podía adivinar las cosas que estaban ocultas. Dice el texto, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La verdad es que es difícil saber si la mujer aquí solamente está intentando cambiar de tema y decir, vamos a dejar este tema que no me interesa mucho y vamos a hablar de otra cosa, o si realmente ella tenía una inquietud religiosa y estaba viendo a Jesús como un profeta. Pero tenemos que volver de nuevo al principio, al contexto. Los samaritanos, cuando se unieron con otros pueblos, no recibieron todo el Antiguo Testamento, ellos solamente tenían la ley, solamente tenían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que los judíos sí que tenían toda la ley que Dios le había dado a Moisés, ellos tenían mucho más conocimiento y tenían los profetas y tenían los escritos. ¿Qué creían los samaritanos? Que el único sitio donde se podía adorar a Dios era en ese monte, porque es lo que recibieron en el Pentateuco. ¿Qué es lo que decían los judíos? Que el único lugar donde se podía adorar era Jerusalén, que es donde estaba el templo. Y mira a Jesús lo que le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, en ninguno de los dos sitios que tú piensas que pueden ser los sagrados, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí Jesús está introduciendo un factor más, que aún no había sido creado, pero que él ya tenía en mente, y es la iglesia, que no adorará ni en ese monte, ni adorará en Jerusalén, porque de los judíos ha venido el Salvador, Jesucristo de Nazaret, el cual, por medio de su sacrificio, iba a rescatar e iba a perdonar a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Aquellos que, arrepentidos, hemos ido a la cruz y le hemos pedido el perdón a Jesús y le hemos pedido que Él sea el Señor de nuestras vidas para siempre. Y ahora Jesús a estas personas, a nosotros, nos ha abierto la puerta del lugar santísimo para que podamos ir y presentar una adoración verdadera y sincera de corazón. Gloria a Dios, porque allí donde estamos podemos adorarle.
Porque allí donde estés, en tu casa, en el trabajo, en el lavabo, puedes adorar a Dios. No hay ninguna barrera que nos impida poder presentar nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Pero Jesús quiere explicarle a esta mujer cómo es esta adoración. Mirad, versículos 23 y 24 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le está diciendo: mira, viene un nuevo tiempo. Las cosas van a cambiar. Que ahora van a aparecer unos adoradores, que ellos van a ser dignos de que se les llamen así, porque son verdaderos. Mira, la adoración no se va a tratar de algo ya físico, sino que la adoración va a ser algo espiritual, porque Dios es espíritu. Ya no va a ser algo externo, sino que la adoración va a ser algo interno, que los adoradores van a vivir. Mirad, el comentarista William Hendrickson dice lo siguiente: en este contexto, el adorará en espíritu y en verdad solo puede significar, a nuestro entender, lo siguiente: tributar a Dios un homenaje en que participe todo el corazón y hacer esto en completa armonía con la verdad de Dios según está revelada en su palabra. Esta adoración, por lo tanto, no solo será espiritual en lugar de material, interna en lugar de externa, sino que también estará dirigida al verdadero Dios que la Escritura presenta y que se ha revelado como la obra de redención. Jesús le dice a aquellos que adoran que tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoras tú? ¿Cómo adoras tú? Esta mañana estaba en YouTube, viendo a ver si encontraba algún vídeo mientras la Vega se despertaba y tal, y me he encontrado una canción de Montesanto, no sé si conocéis el grupo, que creo que la han estrenado hace poquito, y se ponía, era algo así, la ofrenda soy yo, algo así, y digo, bueno, vamos a escuchar la canción. Y ellos decían que la ofrenda que le presentamos a Dios somos nosotros, pero no, la ofrenda fue Jesús. Yo no puedo servir como ofrenda porque soy incapaz de darle nada a Dios, porque no cumplo los requisitos. Jesús fue la ofrenda. Él se presentó para que tú y yo podamos adorar en espíritu y en verdad a Dios. ¿Se entiende lo que digo? La ofrenda ya fue presentada en el Calvario. Nosotros lo único que hacemos es dar gratitud y con nuestra vida adorar a Dios. Pero la cuestión es cómo es nuestra adoración. ¿Es sincera o es solo una fachada? ¿Es de verdad o solamente es para que me vean? Cuando nadie nos ve, ¿somos adoradores? Ahí es donde se ve si somos adoradores. En la iglesia es fácil ser adorador. En el trabajo es relativamente fácil ser adorador. Mira, me ha pasado algo esta semana. Me acabo de acordar ahora. El martes voy a un evento, bueno, de una feria de empresas y tal, para ver qué hay de inteligencia artificial y demás, y me contactaron la semana pasada. Me dijeron: oye, Ángel, hay uno de los proveedores que quieren regalar camisetas del Barça. Entonces, si te interesa, pues te regalan una, solo nos tienes que decir talla, nombre, número y a qué hora vas a ir a recogerle. Y dije: ostras, pues qué guay, ¿no? Además, yo soy del Barça, perfecto, todo redondo. Y le contesté el mail, se lo dije todo. Y luego el jueves caí y dije: yo creo que en mi empresa no está permitido aceptar regalos de proveedores. Me sonaba, pero no estaba seguro. Entonces le escribí a mi jefe y no me contestó en todo el día. Luego por la tarde que tenía que hablar con él, me dice: Ángel, no te he contestado y tal, que sepas que por política de desigual no se pueden aceptar pedidos de proveedores. Me dijo: pero tú no me has dicho nada. Si tú te la quieres quedar, te la quedas, tampoco se va a enterar nadie. Y por un momento dije: bueno, pues tampoco. Pero luego dije: no, mi jefe sabe que yo soy creyente. Y mi adoración a Dios es rechazar esa camiseta que vale 150 euros y que me encantaría tener, pero mi testimonio creo que vale más que eso. ¿Qué tipo de adoradores somos? Igual que en esto he hecho bien, en otras cosas no las hago bien, ¿eh? No penséis que soy tan bueno. ¿Qué tipo de adoradores somos? Ojalá nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Mirad, la mujer, por último, reacciona ante esto con sus conocimientos teológicos. Versículo 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. En plan de: mira, Jesús, no me calientes mucho la cabeza, cuando venga el Mesías ya nos dirá las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer sabía que el Mesías tenía que llegar
y que les iba a aclarar todas las dudas que tenían y les iba a guiar y les iba a explicar cómo hacer las cosas. Ella tenía la esperanza de que el Mesías llegase, pero Jesús le responde igual que Dios le respondía a Moisés en la zarza. Yo soy. Yo soy. El Dios del Pentateuco que ella conocía estaba justo delante de ella, hablándole. El Dios que había creado todo el universo estaba delante de ella, revelándole y demostrándole y recordándole que ella era una pecadora. Matthew Henry escribe, hay muchos creyentes que se lamentan de la ausencia de Cristo y están anhelando su presencia, sin percatarse de que en esos momentos Él le está hablando. Y de la misma manera, Dios nos está hablando hoy. Hay algunos que dicen, es que Jesús no está en la iglesia, en lugar de escuchar a Jesús que habla a través de los que predican. Hay algunos que dicen, es que Dios no habla, en lugar de abrir la Biblia y dejar que Jesús les hable cada día. Escucha la voz de Dios cuando leas la Biblia. Escucha la voz de Dios cuando alguien predique. Escucha la voz de Dios cuando escuches música que sea bíblica. Presta atención a las palabras de Jesús. Porque Él ha dejado su palabra, ¿sabéis para qué? Para guiarnos, para enseñarnos, para que le conozcamos, para que entendamos quién es Dios y que Él se quiere relacionar con nosotros a través de Jesús. No perdamos ese privilegio que Dios nos ha dado. Acabo ya. Mirad, hemos visto la historia de una mujer que era despreciada por las personas que vivían con ella, por su manera de vivir. Pero ¿sabed lo que hizo Jesús? Sacó a la luz su pecado. Le mostró lo que ella no estaba haciendo bien. Le enseñó que el agua que ella estaba bebiendo era un agua que no le iba a saciar jamás, sino que le iba a hacer cada vez más y más y más y más infeliz. Pero que Él podía producir un agua en ella que le diese la salvación. Y cada uno de nosotros éramos como esta mujer. Exactamente igual. Vivíamos de una manera desordenada y Jesús en algún momento nos ofrecía un agua viva, que al beberla recibimos la vida eterna. ¿Qué agua seguimos bebiendo hoy? ¿Seguimos bebiendo esa agua que Jesús nos da? ¿O en cambio buscamos otras fuentes, otros pozos de los cuales saciarnos? Si bebemos el agua de Jesús, eso tiene que producir adoración en nuestra vida. El agua de Jesús produce adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores sinceros, que no tiene que ver con cantar, tiene que ver con una vida totalmente dedicada a Jesús. ¿Sabes cuál es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia? Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, le dice, iremos allí y adoraremos. Eso es adorar, entregar lo más valioso de tu vida a Dios y vivir de acuerdo a esto. Y ojalá nuestra vida sea así. Pero quizá alguno de vosotros te estés escondiendo en tu vida de otros creyentes. Igual haces todo lo posible para que no te vean, para que no te señalen. Pero déjame decirte algo, de mí te puedes esconder, de Ramón te puedes esconder, de los que estamos aquí te puedes esconder. Pero en algún momento Jesús te va a encontrar en el pozo. En algún momento vas a tener una conversación con Jesús y te va a decir lo que no está bien en tu vida. Y si hoy te estás encontrando con Jesús, Él tiene un agua que puede saciarte. Él tiene un agua que te puede quitar la sed. Quizás has estado viviendo de una manera deshonrosa para el Evangelio, pero Jesús hoy quiere restaurar tu identidad y tu dignidad como hijo de Dios. Si hoy Jesús te está hablando, no te vuelvas cabezón ni duro. No te vuelvas terco. Ten la conversación con Jesús. Déjale que te señale lo que está mal y bebe el agua que te tiene que restaurar. Y por último, al principio os conté la historia de Chris Gardner, que tuvo un cambio en su vida por una frase. Esta mujer tuvo un cambio en su vida también por una frase, dame de beber. Y si hoy tú no conoces a Jesús, si Jesús no es tu Salvador, te invito a que hoy tengas un encuentro con Él. A que escuches la frase que te está llamando y que te está trayendo porque Jesús quiere encontrarse contigo, igual que con cada uno de nosotros se encontró en su día. Y cuando te encuentres con Jesús, tu vida va a cambiar. Tu vida se va a revolucionar. Solamente habla con Él. Dile, Jesús, si esto es verdad, yo quiero probarlo. Yo quiero saber lo que es ese agua. Si tú de verdad existes, como está diciendo el colgado este que está hablando y que yo no conozco, si esto es verdad, yo quiero ver si es cierto. Muéstrate a mí. Dame ese agua del que habla. Y te aseguro que aquel que se acerca a Jesús, Jesús no lo echa fuera. Así que si tú no conoces a Jesús,
habla hoy con Él y dile, si de verdad existes, muéstrate. Quiero conocerte. Quiero beber el agua ese que me están hablando que va a saciar mi sed interna. También te digo, Él va a mostrar lo que hay oscuro en tu vida para perdonártelo y limpiarlo. Pero no pierdas la oportunidad. Y vuelvo a decir, como siempre, esto no va a llevar muchos años en la iglesia o pocos. Podemos llevar aquí 50 años sin habernos encontrado con Jesús. Si no te has encontrado con Jesús, dile, muéstrate hoy a mí. Quiero conocerte. Y arrepiéntete de todo tu corazón de tus pecados. Confía en Jesús, que su muerte te puede dar vida. Y entonces serás un hijo de Dios. Tu vida va a cambiar. Se va a revolucionar como nunca lo has imaginado. Y los que estamos aquí lo podemos explicar. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres tan increíble, Señor, porque haces las cosas con tanto amor, con tanto cariño, Señor, y perdónanos por las veces que teniendo un manantial, Señor, nos conformamos con pozos de agua estancada, Señor. Perdónanos por tantas veces mirar tanto al pozo y dejar de mirarte a ti, que eres un Dios todopoderoso y que puedes saciar y hacer cualquier cosa que necesitemos, Señor. Gracias por el agua viva. Gracias por el agua que ha brotado para vida eterna en muchos de los que estamos aquí, Señor. Y si en esta mañana hay alguien, Señor, que como esta samaritana, pues vivía escondiéndose, vivía ocultándose, Señor, restaura tú, Señor, la identidad como hijo de Dios, Señor. Restaura tú la dignidad, Señor, que el pecado nos roba, que la mala vida nos quita, Señor, y ten misericordia, Señor, de aquellos que son hijos tuyos, pero quizás están viviendo de manera mal. Y Señor, si hay alguien en esta mañana aquí que aún no te conoce, lleve mucho tiempo, lleve poco tiempo en la iglesia, pero tú conoces nuestros corazones porque delante de ti no podemos ocultarnos. Transforma su vida, Señor. Ten una conversación en esta mañana en su corazón con Él. Y Señor, dale ese agua que a nosotros nos ha transformado. Señor, revoluciona su vida, transforma su corazón, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, Señor, para que pueda latir por ti. Y gracias, Señor, porque nos tratas con tanta mansedumbre, con tanta humildad, con tanta misericordia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por habernos salvado, Señor, y gracias por habernos traído hoy aquí, porque no estamos por casualidad, porque estamos porque tú querías que estuviésemos. Y queremos en esta mañana, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra boca, ser verdaderos adoradores, Señor, cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, que te glorifiquen por encima de todas las cosas y que te honremos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra intimidad, en todo momento, Señor. La gloria sea solamente para ti, Jesús. Amén.